Bueno, buen día a todas y todos, muchas gracias por venir. La convocatoria que efectúa hoy la Asociación Bancaria a la prensa es para informar que hemos estado desarrollando negociaciones en nuestra paritaria. Lamentablemente han sido infructuosas, desde el mes de enero deberíamos tener un acuerdo salarial y se ha venido supliendo ese acuerdo con adelantos que se pactaron porque no se llegaba a un acuerdo. Nosotros hemos reclamado que el sector empresario se avenga a otorgar un aumento salarial de acuerdo a lo que ellos mismos estiman como inflación y publican en el Banco Central a través del relevamiento de expectativas de mercado. Y los ofrecimientos que hace el sector empresario están entre 15 y 20 puntos por debajo de lo que ellos mismos presupuestan como inflación. Y además pretenden un acuerdo salarial pagadero casi en 7 u 8 cuotas aproximadamente, lo cual es inadmisible. En función de ello, además de otros problemas que hemos planteado en la paritaria, como el caso de la vigencia de algunas resoluciones y circulares del Banco Central que datan de la administración anterior y que siguen plenamente vigentes y que permiten la externalización y tercerización de servicios, agregado también a otra serie de temas vinculados a las relaciones laborales que hemos planteado y que no han obtenido una respuesta favorable, que hemos decidido para este jueves 28 realizar un paro de actividades en la totalidad de atención al público. Lo anunciamos con la debida antelación, lo hicimos ayer en un comunicado y hoy a través de esta conferencia por las autoridades del ANSES y de los bancos puedan programar o reprogramar los pagos previstos de jubilados para ese turno, para lo cual ofrecemos la máxima colaboración para que se realice en el día anterior y que nuestros jubilados sean los que menos afectados sean con esta medida de fuerza, que tiene como único destinatario hacer reflexionar, hacer comprender de la necesidad de los trabajadores de tener un acuerdo salarial en un momento muy crítico en donde la inflación día a día desmejora la situación del poder adquisitivo de los trabajadores. Así que es oficialmente anunciar que el día 28, en la totalidad de la jornada de trabajo, va a haber un paro de actividades decretado por la Asociación Bancaria ante la posición inflexible y mezquina del sector empresario de otorgar un aumento salarial de acuerdo a los propios pronósticos de inflación que ellos dicen que va a haber en Argentina. Así que, bueno, abrimos a la ronda de preguntas que ustedes quieran. Sí, si quieren pasar más adelante, por favor, no hay inconveniente. Sí. Sí, como no hay problema. Te esperamos. Bueno, buenos días, Carola Suárez para La Nación Más. Bueno, ustedes dicen que rechazan el porcentaje del 60%, queremos saber cuánto es lo que están pidiendo y entonces cuánto en base a eso, si es que lo aceptarían, digamos. No, leí esa noticia que rechazábamos un 60%, no es así, las cámaras empresarias han propuesto un 45% de incremento salarial, pagadero en 8 cuotas, eso es lo que hemos rechazado. Y los índices inflacionarios que ellos han establecido como diagnóstico y que han acompañado en el REM, que sería el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, sus índices promedios oscilan entre el 58 y 64% de inflación. Nosotros estamos pidiendo una discusión sobre ese rango. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Javier Guarman, de FMI Patriada. Bueno, en principio, consultarles si esperan que en esta semana la patronal bancaria se avenga a resolver el problema. Y en segundo lugar, le quería preguntar por una cuestión más política, tiene que ver con su rol como titular diputado del Frente de Todos, cómo está viendo la situación planteada también en el Consejo de la Magistratura. Gracias. Bueno, con relación a la primera pregunta que nos atañe directamente como dirigente bancario, yo espero que reflexionen y que el sector empresario entienda que hay una necesidad de los trabajadores de alcanzar un acuerdo que satisfaga las expectativas de poder preservar y, si es posible, mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores. Es un sector de la economía, de las finanzas, al cual nunca le va mal, y que particularmente
tiene una situación hostil cada vez que discutimos los salarios, particularmente la banca privada, entre ellos la banca internacional. Así que esperemos que en este transcurso de estos días prime la cordura y la racionalidad y la coherencia. Si ellos dicen que la inflación va a ser entre el 58 y el 64, resulta cuanto menos inadmisible que nos ofrezcan el 45. O mienten para generar zozobra respecto a los índices de inflación futuro que van a haber en el año, o decididamente tienen una actitud mezquina que pretenden que el ajuste lo paguen los trabajadores. Así que esperemos que corrijan esa actitud. Y si no, la asociación bancaria, como siempre, con la dureza que tiene a la hora de discutir los derechos y el salario de los trabajadores que representamos, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que los trabajadores tengan una satisfacción. Con respecto a la segunda pregunta, que es más política, bueno, nosotros tenemos el orgullo en la asociación bancaria de ser 3 diputados nacionales del Frente de Todos. Estamos sentados aquí en la mesa, mi compañero Carlos Cisneros acá a mi izquierda y mi compañera Claudia Ormachea hacia la derecha. Respecto a la situación del Consejo de la Magistratura, es para analizarlo de 2 cuestiones, seguramente tu pregunta. Una, la designación que hizo el Senado, y otra, la presencia del ministro de la Corte como presidente del Consejo. Bueno, la presidencia del ministro de la Corte a mí me genera mucho ruido en la presidencia del Consejo de la Magistratura, porque si quien va a conducir es quien aceptó ser miembro de la Corte por un decreto sabiendo que eso es ilegal, mal puede tener autoridad luego para querer conducir los destinos del Consejo de la Magistratura, quien sabiendo que algo era ilegal en su nombramiento, que después fue corregido por una ley, pero su nombramiento era ilegal y luego se viste con el ropaje del presidente del Consejo de la Magistratura, como mínimo a mí me genera una indisposición moral tener que ver esa situación. Y con respecto a la designación de un compañero del Frente de Todos designado por el Senado de la Nación, simplemente tengo que decir que la medida es legal y que ya tiene antecedentes porque se produjo de la misma manera en el 2018 a través de la designación de un miembro del Consejo por parte de Juntos por el Cambio y el radicalismo. Fue la misma situación. Entonces, si es legal y ya existe el antecedente, no tengo otra cosa más que decir que es correcto que se lo haya designado. Palazzo, ¿cómo está? Manuel Herrera de AM750. Preguntarle cómo ve usted en este contexto la actitud del gobierno respecto a la reapertura de las paritarias, en este caso de la bancaria y del resto de las actividades, y también consultándolo sobre la situación del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo ve usted la pasividad de la CGT que aún no se ha expresado al respecto? Bueno, a mí me parece bien que se hayan reabierto las paritarias en este marco en aquellos casos donde han quedado desfasados con la inflación. No es nuestro caso, porque nuestro caso es la apertura del ciclo paritario que comprende enero-diciembre de este año. En todo caso, en aquellos sectores o actividades económicas donde hubo pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, me parece una buena medida que se hayan reabierto, y ojalá los compañeros que hayan tenido pérdida del poder adquisitivo puedan rediscutir ese acuerdo que tenían. En nuestro caso es discutir la paritaria de este año, así que como medida de reapertura para los que tuvieron algún desfasaje me parece una medida correcta y acertada. Y la segunda era respecto al silencio de la CGT con el tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, hoy hay una reunión en CGT del Consejo Directivo. La asociación bancaria tiene una representación y una silla ahí que la ejerce la compañera secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de nuestra organización, que está saliendo para allá en minutos, y es claro que vamos a pedir que se expida la CGT también respecto a este tema, y se dará el debate respectivo. Ahí hay compañeros que son de judicial, así que se dará el debate respectivo respecto a esta situación. Creo que hoy va a haber un pronunciamiento en ese sentido. Hola, buenos días. Romina Storquizada para la agencia TELAN. Usted recién hablaba de la pauta de inflación. ¿Esa va a ser la base para las negociaciones? Mirá, nosotros entendemos que hay una dinámica inflacionaria difícil de prever, lamentablemente. Se arrancó con una pauta, se cambió, se volvió a cambiar, y lamentablemente los precios están subiendo, y siempre digo, los trabajadores no tienen por qué pagar esa avaricia rentística que a veces tienen unos sectores, no tienen por qué pagar inflación de la, como ahora se instala, de la guerra Rusia-Ucrania, que dicen que, no dicen, en realidad hay inflación en varios lugares,
pero nosotros entendemos que no tienen que ser los trabajadores, así que por lo pronto esa expectativa inflacionaria es la que hay y por supuesto que sobre ese número vamos a discutir y también vamos a requerir cláusulas de revisión para el supuesto que las variables macroeconómicas vuelvan a modificarse en el transcurso del año. Pero si hay un piso de discusión que los propios bancos establecen que esa va a ser la inflación, menos que eso no podemos discutir, tomando el reaseguro de poner alguna cláusula de revisión que prevea la posibilidad de rediscutir en caso de que haya cambios macroeconómicos. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo le va? Buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, la consulta está vinculada a lo que usted mencionaba recién, las modificaciones y la decisión de la vicepresidenta de partir el bloque de la Cámara Alta para designar un miembro más en el Consejo de la Magistratura. Usted recién hizo una referencia a este aspecto, con que, bueno, no es ilegal y está dentro de las opciones o alternativas que se podían tomar. Preguntarle por la decisión que adoptó el presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, de tomar distancia de la decisión de Cristina Kirchner y de hecho nombrar a una diputada opositora en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo vieron la decisión de Massa? Y la segunda respecto a la economía. ¿Cómo está viendo la marcha de la economía? Prácticamente con 7% de inflación de marzo, y son muchos los gremios, algunos inclusive cercanos al presidente, que le están pidiendo cambios en la conducción, que están pidiendo medidas económicas. El presidente mismo reconoció que los salarios no le están ganando, no le van a ganar a la inflación. ¿Ustedes también le piden al gobierno correcciones en materia económica? Bueno, la primera pregunta vinculada a la decisión de la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara, que tuvieron una mirada distinta respecto a quién designaban, me parece que demuestra la diversidad y demuestra la independencia de los poderes, lo cual es sano. Yo abrevo y comparto el criterio del presidente del Frente del Bloque, del presidente del Bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que se ha expresado contrario a la decisión de Massa. Yo creo que se debería haber tomado un criterio similar al que se tomó en el Senado. No obstante ello, es parte de la independencia de poderes que tiene que regir y creo que más allá que no me guste la decisión que haya tomado el presidente de la Cámara, es sano para la democracia. Respecto a cómo vemos la economía, nosotros la vemos con mucha preocupación a la situación económica en la Argentina y creemos que más allá que de cambios de nombre, que es facultativo, prioritario del presidente, es facultad del presidente de la Nación elegir sus ministros y nosotros no somos quien para decirle qué ministro tiene que poner, sacar o cambiar. Sí creo que hay que fortalecer algunas políticas en las cuales hay falencias y hay que reconocerlo. Es decir, si no caeríamos en que todas las noticias son buenas y me parece que no todas las noticias son buenas porque hay muchos argentinos que la están pasando mal. Entonces lo primero que hay que corregir es la inflación. Y la inflación hay dos actores principales que la tienen que corregir. Uno, el ministro de Economía, manejando políticas y variables macroeconómicas que evidentemente tienen que ser distintas a las que ha estado manejando, si no, no tendríamos la inflación que tenemos. Y la segunda, y particularmente el ministro de Producción. Porque el ministro de Producción, en definitiva, es el que tiene un vínculo muy cercano, aparte tiene una relación muy fuerte, pareciera ser, con el sector empresario, y debería ser el que debería tener un control sobre la cadena de costos para que no existan estos aumentos de precios que a veces tienen que ver con lo que valen los productos en el exterior y quieren traspolar eso para no perder rentabilidad en lugar de tener una cadena de costos y una ganancia razonable los sectores empresarios. Creo que estas políticas hay que corregirlas. De ahí en más es facultad del presidente y sería impropio de nuestra parte decirle si tiene que cambiar funcionarios o no. Lo que hay que cambiar son políticas. Sí, ¿cómo no? Agregarle, adicionar esta pregunta. ¿Usted cree que el ministro de Economía, Guzmán, tiene margen de maniobra teniendo al kirchnerismo en contra? ¿Cómo ven esto? Porque son muchos los sectores que dicen las correcciones económicas se pueden hacer pero sin este ministro de Economía. ¿Ustedes lo respaldan? Insisto en un concepto. Lo que hay que tener una profunda discusión es sobre las políticas económicas y hacia dónde están dirigidas. Yo creo que, como dije recién, hay que admitir que hay errores y hay que admitir que hay dificultades. Si nosotros seguimos sosteniendo que a la Argentina le va bien porque se mejoró la productividad en muchas empresas, si decimos que por el crecimiento de la Argentina le va bien, pero por otro lado vemos un montón de compatriotas que no llegan a fin de mes, que tienen necesidad económica, que no les alcanza a veces para comer, estaríamos escapándole al diagnóstico.
La macroeconomía va por un lado, la realidad de la gente va por otro, pareciera. Entonces, asentémonos en esa realidad. Lo que hay que discutir son políticas, y las políticas tienen que ser de inclusión de los sectores más vulnerables, de recuperación del salario y tener una mirada más dura a la hora de controlar al sector empresario con los precios. Esta tiene que ser una política. Y también fortalecer, en el caso nuestro, el funcionamiento de la banca pública. Sigue siendo inadmisible para la asociación bancaria que un funcionario público de este gobierno le otorgue 1.000 millones de pesos a la empresa Ualá, que es una empresa privada, una aplicación, para que dé préstamo a una tasa del 40% cuando los bancos públicos dan por debajo de esa tasa con fondos propios. Los bancos públicos compran títulos del Tesoro, compran LELIQ, LEVAC, todos los títulos que andan dando vuelta porque hay una necesidad de financiamiento del Estado. Ese dinero lo recibe el Estado y en lugar de volcarlo en mayor producción o asistencia social, se lo da a una empresa privada para que preste el 40%. Estas cosas hay que corregirlas. Abrazo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Suárez de AM530 Somos Radio. Daría la sensación de que detrás del Consejo de la Magistratura se encolumnó finalmente todo el frente de todos, era lo que faltaba para estar todos de acuerdo y focalizados hacia un mismo punto. Quiero una reflexión, si podría, al respecto. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que se vino dando en las últimas semanas. ¿Se hablaba del IFE o de un salario universal? ¿Qué propuestas tienen desde la Cámara de Diputados precisamente para apurar estos trámites y si es posible precisamente esta utopía de salario universal aquí en la República Argentina con estos niveles inflacionarios, ¿no? Mirá, nosotros como diputados, por lo menos los tres que estamos sentados acá, y creo que la mayoría en el frente de todos, no te puedo decir unanimidad porque no he hablado con todos, coincidimos en que tiene que haber un salario universal en la Argentina para todos los trabajadores, tengan o no empleo en ese momento. Es decir, para nosotros son todos trabajadores, tengan o no tengan empleo, y tiene que haber un piso de salario que cubra la dignidad de los servicios y alimentos que necesita una familia argentina. Este debate está instalado en el Parlamento y hay que instalarlo en la sociedad, no como algo que aparezca para que luego sea denostado como que la asistencia social es cuentapropismo o es... No, hay que fijar un salario mínimo para todos los trabajadores, tengan o no tengan empleo. Y de vuelta respecto al tema del Consejo de la Magistratura, yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Corte de Justicia. Tuvieron 1.500 días un expediente para expedirse y después nos piden a los legisladores que lo tratemos Carlos, en una semana, en una Cámara de Diputados, más o menos. Entonces, es una decisión que tiene que ver más con un posicionamiento político y no quiero hablar de la Corte porque no todos tuvieron la misma opinión, creo que hubo alguna disidencia ahí también, pero si la hubo, bienvenida sea. Pero no estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte, se está metiendo en otro poder. Es lo mismo que si nosotros nos metiéramos a dictar sentencia dentro de la Corte. Dejen trabajar al Poder Legislativo, que tiene que cumplir su función. Para eso la Constitución prevé claramente la división de poderes. Acá esa división de poderes ha sido vulnerado por el máximo tribunal de la Argentina y en presencia de un presidente, vuelvo a decir, que fue nombrado por decreto. Él sabe que eso es ilegal y aceptó su nombramiento por decreto durante el gobierno de Macri. Entonces, la verdad que más que ruido, me quita sentimiento moral de poder discutir con alguien que aceptó la ilegalidad como una forma de acceder a un cargo. Si no hay más preguntas, vamos a pasar del sector para los que quieran hacer notas individuales. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto a disposición, si alguien quiere alguna nota, gustoso las damos.